Razones para no casarse con una mujer japonesa desde el punto de vista latinoamericano. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando un latinoamericano sueña con Japón, rara vez imagina todo lo que este país puede llegar a significar de verdad. Entre templos milenarios cubiertos por pétalos de sakura y ciudades que nunca duermen bajo luces de neón, surge en la mente un retrato que se repite como eco en redes sociales, foros y hasta en los comentarios de videos de anime. La idea de que la mujer japonesa es la pareja perfecta, refinada, educada, siempre sonriente y, sobre todo, sumisa. Un mito que se alimenta de imágenes exportadas por la cultura pon y que, en más de un caso, ha llevado a hombres latinoamericanos a lanzarse a la aventura de buscar esposa en tierras niponas, convencidos de que allá encontrarán lo que sienten que su propio país ya no les da: una compañera obediente, dedicada y eternamente agradecida. Pero detrás de esta fantasía dorada se esconde una realidad mucho más compleja, tejida con normas sociales, expectativas familiares y barreras invisibles que ni el más romántico de los viajeros puede ignorar. Porque Japón no es solo geishas sonrientes y chicas kawaii vestidas de colegialas. Japón es tradición, es honor familiar, es presión social, es la lucha silenciosa de millones de mujeres que, durante décadas, han cargado sobre sus hombros el peso de ser la esposa y madre perfecta. En la cultura tradicional japonesa existe un término que resume este ideal: Risai Kenbo, que se traduce como buena esposa, sabia madre, un concepto que durante siglos definió el rol femenino en la sociedad: cuidar del esposo, criar a los hijos, mantener la casa impecable y sostener la armonía del hogar. Bajo esta imagen, muchos extranjeros creen encontrar una promesa de estabilidad que contrasta con la realidad de muchos matrimonios en América Latina, marcados por la independencia femenina, el choque de egos, o simplemente la búsqueda de igualdad, que aún incomoda a quienes prefieren el molde antiguo. Sin embargo, lo que pocos saben es que este rol tradicional ya no es tan aceptado como antes. Japón es hoy un país dividido entre generaciones. Mientras la vieja guardia aún defiende valores conservadores, las mujeres jóvenes luchan por su derecho a decidir, trabajar, no tener hijos o incluso rechazar el matrimonio por completo. No es casualidad que Japón tenga una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y que miles de mujeres prefieran la soltería antes que perder su libertad. Para un latinoamericano acostumbrado a la calidez, la cercanía física y la comunicación directa, casarse con una mujer japonesa puede ser como mudarse a otro planeta. Lo que empieza como un romance exótico, lleno de detalles dulces y curiosidad mutua, pronto se enfrenta a un muro silencioso: la barrera del idioma, la dificultad de expresar emociones profundas y, sobre todo, la costumbre japonesa de evitar el conflicto directo a toda costa. Un simple desacuerdo que en América Latina se resolvería con una discusión intensa y hasta lágrimas, en Japón puede convertirse en un silencio frío que dura días, semanas o, en casos extremos, toda la vida. Muchos hombres latinoamericanos que viven en Japón cuentan historias sorprendentes: suegros que opinan en cada decisión, reuniones familiares interminables, normas de etiqueta que se convierten en trampas para el extranjero despistado. Lo que para un latino puede ser una anécdota divertida, para una esposa japonesa es motivo de vergüenza familiar, y la presión para no dar mala imagen recae siempre en ella. Pero la ilusión sigue viva. Basta ver los miles de videos en YouTube de extranjeros que cuentan su historia de amor con una japonesa, mostrando escenas de bodas tradicionales, viajes a onsen, visitas a templos y bebés mestizos que son vistos como el puente entre dos mundos. Lo que estos videos no muestran es la soledad que muchas veces se esconde detrás de esa postal perfecta: la mujer que se siente atrapada entre las expectativas de su familia y la cultura de su esposo latino, el hombre que descubre que no entiende realmente a su pareja y que cada gesto, cada palabra, tiene matices que jamás podrá traducir. Por eso, aunque para muchos parezca un sueño casarse con una japonesa,
Para otros, se convierte en un camino lleno de dudas. ¿Es amor verdadero o una fantasía idealizada? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu forma de comunicarte, de resolver problemas, de vivir el día a día? ¿Qué pasa cuando la chispa inicial se apaga y lo que queda es un silencio que ni el mejor traductor puede llenar? En esta serie vamos a desmontar mito por mito, explorando esas razones que muchos prefieren ignorar cuando sueñan con casarse con una mujer japonesa, porque antes de comprar un anillo y aprender a comer sushi con palillos, tal vez deberías preguntarte si realmente estás preparado para enfrentar lo que significa unir dos mundos que, aunque fascinantes, están separados por siglos de historia, tradiciones y una visión de pareja que, a veces, puede ser irreconciliable. En la siguiente parte, veremos de frente uno de los primeros grandes choques, cuando la famosa obediencia japonesa se encuentra con la pasión, la espontaneidad y la necesidad de cercanía emocional de un latino. Y créeme, no siempre termina bien. Para muchos latinoamericanos, uno de los mayores encantos de la cultura japonesa es precisamente aquello que la hace tan diferente de las suyas: la idea de la disciplina, la cortesía extrema, el respeto por la jerarquía y, por supuesto, la famosa imagen de la mujer japonesa que siempre cede la última palabra para evitar el conflicto. Pero lo que suena atractivo en teoría puede convertirse en un muro infranqueable cuando se vive día a día bajo el mismo techo. En América Latina, las relaciones de pareja suelen construirse sobre una base de comunicación emocional intensa, peleas dramáticas, reconciliaciones apasionadas, muestras constantes de afecto físico y palabras de cariño que a veces se gritan en público sin pudor. Para nosotros, discutir es casi una forma de demostrar amor. Pelear, decir lo que uno piensa, cerrar la puerta dando un portazo y, minutos después, regresar con un café, un beso o una disculpa improvisada. El amor se mide en esa montaña rusa de emociones. Ahora imagina trasladar esa forma de amar a Japón. Allí, la confrontación directa es algo que se evita casi por instinto. Desde niños, los japoneses aprenden que la armonía grupal, el famoso wa, está por encima de la expresión individual. En una pareja, esto se traduce en silencios largos, indirectas suaves y una delicadeza verbal que para un latino puede sonar fría o falsa. Una mujer japonesa que se siente incómoda con algo que hizo su esposo extranjero, probablemente no lo dirá abiertamente. En lugar de eso, elegirá guardar silencio, esperar señales de cambio o simplemente dejar que la tensión se acumule. Para muchos hombres latinos que se casan con una japonesa, este primer choque cultural es un balde de agua fría. Lo que empezó como una relación de ensueño, donde ella parecía siempre atenta y cariñosa, se transforma poco a poco en una serie de malentendidos. No me dice lo que piensa, no sé si está enojada, todo está bien, pero siento que algo no está bien. Son frases que se repiten una y otra vez en foros de expatriados que comparten sus frustraciones en la madrugada, escribiendo en secreto mientras su esposa duerme en la habitación contigua. Pero el problema no es solo la comunicación verbal, también está la expresión física del cariño. Para los japoneses, las demostraciones públicas de afecto, abrazos, besos, caricias, son algo privado, reservado para la intimidad del hogar. Muchos japoneses incluso duermen en camas separadas después de tener hijos, algo que para un latino suena impensable. Esa costumbre, que para ellos simboliza respeto por el descanso y la rutina, para nosotros puede sentirse como rechazo o frialdad. El resultado es que el latino termina sintiéndose solo, incluso estando casado. Puede que su esposa lo ame, pero la forma en que lo demuestra no coincide con lo que él espera. Un beso en la frente puede sustituir una conversación honesta. Un silencio incómodo reemplaza un te amo dicho sin miedo. Y poco a poco, la distancia emocional crece. Este choque cultural se agrava cuando entran en juego las expectativas familiares. Porque en Japón, casarse con un extranjero sigue siendo, para muchas familias, algo extraño, aunque cada vez es más común, especialmente en ciudades grandes como Tokio o Osaka. En zonas rurales sigue siendo un tabú. Los suegros pueden ser educados y correctos en público,
pero guardar para sí un juicio silencioso. ¿Por qué ella eligió un latino? ¿Será capaz de proveer estabilidad? ¿Cómo se adaptará a nuestras costumbres? Y no, son imaginaciones paranoicas. Muchos hombres latinos casados con japonesas cuentan cómo su esposa se convierte en mediadora constante entre ellos y su familia política. Ella traduce sus bromas, sus errores, sus costumbres excesivas de contacto físico o sus carcajadas demasiado fuertes para la quietud del salón familiar. Esa presión la desgasta y lo desgasta a él. El extranjero termina sintiéndose como un invitado que nunca se va, pero que jamás es parte de la familia al 100%. En algunos casos, la esposa asume el papel de protectora, intenta mantener la paz entre su nuevo esposo y sus padres, filtra críticas, disfraza problemas, minimiza disgustos. Para ella, confrontar abiertamente a su familia por defender a su marido es casi un sacrilegio, y para él, ese juego de sutilezas puede sentirse como traición. ¿Por qué no me defiende? ¿Por qué nunca dice lo que realmente piensa? Así, la pareja entra en un círculo de silencios incómodos y reproches que pocas veces se expresan de frente. Él se vuelve más exigente, esperando la pasión y cercanía que conoce de su cultura. Ella se encierra más en su mundo, buscando evitar la confrontación y protegiendo la frágil armonía familiar. Lo que empezó como un choque cultural se convierte en una grieta emocional. Y lo irónico es que, para muchos latinos, este es el motivo por el que idealizaron a la mujer japonesa. En primer lugar, su supuesta obediencia, su supuesta sumisión, su supuesta disposición a aceptar todo sin quejarse. Pero la realidad es que esa obediencia no significa ausencia de conflictos. Significa que los conflictos se entierran bajo capas de silencio hasta que un día, sin aviso, la relación se rompe de forma irreversible. Por eso, antes de soñar con una boda bajo cerezos en flor, conviene preguntarse: ¿puedes amar a alguien que nunca te dirá abiertamente que está herida? ¿Puedes soportar una relación donde discutir se considera una falta de respeto? ¿Estás listo para dar amor, sin esperar las mismas muestras de afecto que te enseñaron a esperar en tu tierra? En la próxima parte, exploraremos otra razón poderosa para pensarlo dos veces: las expectativas familiares y sociales que pesan sobre una mujer japonesa, y cómo esas mismas cadenas pueden terminar ahogando a un latino que nunca imaginó casarse con toda una familia, y no solo con la mujer de sus sueños. Para un latinoamericano que decide casarse con una mujer japonesa, descubrir que la relación no es solo con ella, sino con toda su familia y, en cierto modo, con toda la sociedad, puede ser uno de los mayores golpes de realidad. En América Latina, la familia política es importante, sí, pero existe una idea muy marcada de independencia. La pareja construye su propio hogar, establece sus propias reglas y, aunque se visiten suegros y se organicen reuniones familiares, la frontera entre la vida de pareja y la influencia externa es bastante clara, al menos en teoría. En Japón, en cambio, el matrimonio es un contrato social que trasciende a los dos individuos que se dan el sí. Es un puente que conecta clanes familiares, tradiciones, expectativas no escritas y hasta compromisos económicos. Una mujer japonesa que decide casarse con un extranjero, especialmente un latino, se enfrenta no solo a su propio deseo, sino también al juicio de padres, abuelos y, a veces, toda una comunidad. Muchos latinos que han pasado por esta experiencia coinciden en la misma sensación: el matrimonio se convierte en una especie de examen constante para demostrar que se es digno de pertenecer a la familia. Todo empieza desde la primera reunión. Los suegros observan en silencio, miden cada palabra, cada gesto. ¿Qué hace él para ganarse la vida? ¿Tiene un trabajo estable? ¿Planea quedarse en Japón o arrastrará a su hija a un país desconocido? ¿Será capaz de sostener económicamente el hogar? Estas preguntas pueden parecer normales, pero en Japón tienen un peso diferente. Allí, la estabilidad y la reputación familiar están profundamente ligadas a la idea de éxito. Si un hombre no encaja en esa expectativa, la familia puede oponerse abiertamente o, peor aún, aceptar la relación pero aislarla emocionalmente. Es la famosa cortesía fría,
y todo parece estar bien, pero en el fondo nada lo está. Además, hay detalles que para un latino pueden resultar sofocantes. Por ejemplo, muchas familias japonesas esperan que la pareja visite regularmente a los padres de ella, participe en reuniones tradicionales, ayude con gastos, e incluso se haga responsable de cuidar a los suegros cuando lleguen a la vejez. En algunos casos, la pareja debe mudarse a la casa familiar o vivir cerca para cumplir con estos deberes, algo impensable para un latino acostumbrado a la idea de independencia. Los días festivos tampoco son iguales. En Japón, los Obon Festival para honrar a los ancestros, Año Nuevo y otras fechas clave son momentos sagrados para la reunión familiar. No basta con enviar un saludo, hay que estar presente, llevar regalos, mostrar respeto, adaptarse a rituales y comportamientos que, para un extranjero, pueden ser incómodos o incomprensibles. Y aquí surge otro problema, la presión silenciosa que recae sobre la esposa japonesa. Ella se convierte en traductora, mediadora y escudo. Tiene que proteger la imagen de su esposo extranjero, justificando sus errores culturales, explicando sus costumbres y suavizando sus diferencias. Si él comete un error de etiqueta, como entrar a la casa sin quitarse los zapatos, usar palillos de forma incorrecta o no saludar como se espera, la vergüenza recae en ella. Es ella quien debe cargar con la incomodidad de saber que, para su familia, eligió a alguien que nunca encajará del todo. Para muchos hombres latinos, esta presión se vuelve insoportable. Algunos intentan adaptarse, aprenden japonés, estudian costumbres, se esfuerzan por ser buenos yernos. Otros, simplemente se rinden y evitan los encuentros familiares, lo que genera aún más tensión. Y mientras tanto, la mujer japonesa se divide entre dos mundos: el deseo de mantener contentos a sus padres y la necesidad de proteger la relación con su esposo. Pero este equilibrio es frágil. Los conflictos surgen cuando la familia política opina en decisiones privadas: cuántos hijos tener, cómo criarlos, dónde vivir, qué trabajo aceptar. No son consejos, son expectativas disfrazadas de sugerencias. Desobedecerlas puede significar discusiones interminables, deshonra silenciosa y, en casos extremos, la ruptura del matrimonio. Un ejemplo muy común es el cuidado de los padres ancianos. En Japón, la tradición dicta que los hijos, en especial las hijas mayores, se encarguen de sus padres cuando envejecen. Si la pareja vive lejos, es probable que se espere que en algún momento regresen o contribuyan económicamente a los cuidados. Para un latino acostumbrado a la idea de que cada generación se hace cargo de sí misma, esto puede ser un sacrificio enorme: mudarse, cambiar de trabajo, renunciar a oportunidades, y todo en nombre de una tradición que ni siquiera comprende del todo. Lo más sorprendente es que muchas parejas mixtas enfrentan estos retos en silencio. Para la sociedad japonesa, mostrar problemas familiares es una vergüenza. Por eso, cuando se habla de matrimonios entre japonesas y extranjeros, se suele mostrar solo la cara bonita: fotos de bodas en santuarios, niños mestizos sonrientes, desayunos con arroz y miso en casas minimalistas. Detrás de esa postal hay discusiones soterradas, frustraciones acumuladas y una pregunta que resuena cada vez más fuerte: ¿vale la pena sacrificar tanto por un amor que, al final, puede terminar ahogado por la presión social? En la próxima parte veremos otro obstáculo silencioso: la barrera del idioma y la forma en que impide la comunicación real, porque no basta con saber decir te amo en japonés. Hay matices, silencios y palabras no dichas que pueden transformar una frase de amor en un muro imposible de escalar. El idioma japonés es, para muchos, una de las lenguas más hermosas y a la vez más desconcertantes del mundo. Miles de extranjeros llegan a Japón fascinados por la cadencia suave de sus palabras, sus kanjis misteriosos y la cortesía casi poética de sus expresiones diarias. Pero detrás de esa belleza se esconde una barrera que, en un matrimonio mixto, puede convertirse en una muralla infranqueable: la dificultad de comunicarse de verdad. Para la mayoría de los latinoamericanos que deciden casarse con una mujer japonesa,
Aprender japonés es una necesidad básica. Al principio, se convierte en parte del romance. Ella enseña palabras, él repite frases mal pronunciadas que provocan risas cómplices. Todo parece divertido y tierno, como una escena de anime en la vida real. Pero esa fase romántica pasa rápido cuando llegan los temas serios. Discutir gastos, expresar emociones profundas, resolver malentendidos, hablar de planes de futuro. El idioma japonés está lleno de matices y niveles de formalidad que cambian según el contexto, la jerarquía y el estado de ánimo. Una palabra mal elegida puede sonar grosera o indiferente. Una frase demasiado directa puede ser vista como agresiva. Y para un latino acostumbrado a expresarse con franqueza, a usar diminutivos cariñosos y a adornar todo con gestos y tono de voz, esa estructura rígida resulta, muchas veces, frustrante. Pero el problema va más allá de la gramática. La verdadera dificultad está en la forma en que los japoneses usan el idioma para no decir lo que sienten. Es famoso el concepto de one, lo que uno piensa de verdad, y tatemae, la fachada que se muestra en público. En una discusión, una mujer japonesa puede responder daihoubu, está bien aunque no esté bien. Puede decir souganai, no se puede hacer nada para cortar un tema incómodo. Puede reírse suavemente, para no mostrar enojo, aunque por dentro esté hirviendo. Para un latino, esto es una pesadilla. ¿Cómo sabes si tu esposa está contenta o decepcionada? ¿Cómo detectas el sarcasmo si viene envuelto en una sonrisa? ¿Cómo respondes a silencios que duran horas sin saber qué significan? Muchos hombres confiesan sentirse como si caminaran sobre hielo fino. Cada palabra, cada gesto, puede malinterpretarse, y si no dominan el idioma a un nivel casi nativo, ese abismo se vuelve insalvable. Además, la mayoría de las esposas japonesas, por más enamoradas que estén, no siempre tienen la paciencia infinita que uno imagina. Al principio pueden explicar términos, traducir conversaciones, ayudar con formularios interminables y servir de intérpretes en bancos, hospitales y reuniones familiares. Pero con el tiempo, la rutina cansa. Las discusiones comienzan cuando ella siente que él no hace suficiente esfuerzo por mejorar su japonés. Él se defiende diciendo que trabaja todo el día y que no tiene tiempo para estudiar. Y mientras tanto, cada conversación complicada se aplaza, se entierra o se resuelve a medias. Por si fuera poco, muchos latinos cometen el error de asumir que con el inglés es suficiente. Sí, es cierto. Cada vez más japoneses hablan inglés básico, sobre todo en grandes ciudades, pero el inglés no cubre matices culturales, no sirve para hablar con suegros tradicionales que nunca estudiaron otra lengua, y no reemplaza esa complicidad que surge cuando ambos pueden pelear, bromear y reconciliarse en el mismo idioma. A esto se suma la carga emocional. Cuando no puedes expresarte con naturalidad, pierdes tu personalidad. El hombre extrovertido, gracioso y directo, se vuelve callado y torpe. Ella, que en japonés puede ser dulce o fuerte según la situación, se vuelve distante cuando tiene que forzar su inglés limitado. Lo que debería ser una conversación profunda termina siendo una lista de frases cortas, mal traducidas por apps o acompañadas de gestos exagerados que no siempre transmiten lo que uno siente. No es raro que algunos matrimonios mixtos dependan de traductores automáticos para discutir problemas serios. Otros terminan usando amigos como intérpretes para mediar peleas. Pero ningún amor aguanta para siempre si cada frase debe pasar por Google Translate. El idioma, que al inicio era un puente exótico entre dos mundos, se convierte en una pared de ladrillos que crece cada día, y la frustración no es solo de él. Ella también se siente incomprendida. Muchas mujeres japonesas confiesan que aman a su esposo extranjero, pero odian no poder expresar matices, ironías, bromas, quejas. Lo que no se dice, se acumula. Lo que no se aclara, se pudre en el silencio. Y cuando surge una crisis, estalla de golpe, dejando heridas que pocas veces cicatrizan. Así, el idioma no es solo vocabulario, es la base de la confianza. Sin confianza, no hay forma de resolver conflictos. Sin resolver conflictos,
La distancia emocional crece hasta que uno se da cuenta de que está casado con una persona que duerme a su lado, pero vive en otro universo. En la próxima parte hablaremos de otro obstáculo igual de silencioso, la presión laboral, la rutina interminable, y cómo la cultura del trabajo en Japón puede convertir la vida de pareja en una existencia solitaria y mecánica. Porque incluso el amor más idealizado puede quebrarse cuando se vuelve invisible bajo la sombra de una jornada laboral que nunca termina. Si hay algo que define la vida adulta en Japón, es el trabajo. Para los extranjeros que visitan el país, como turistas, es fácil quedar deslumbrados por la eficiencia, trenes que llegan puntuales al segundo, oficinas impecables, empleados uniformados que saludan con reverencias ensayadas. Pero detrás de esa imagen de orden casi perfecto, se esconde una realidad que para muchos latinos es difícil de imaginar: la cultura del exceso laboral, la devoción casi religiosa a la empresa y el poco espacio que queda para la vida personal. Esta mentalidad afecta a todos, hombres y mujeres. Pero en el caso de una mujer japonesa casada con un latino, la presión puede volverse doble. Muchas parejas mixtas comienzan creyendo que podrán equilibrar la vida familiar con la carrera profesional. Ella, moderna y preparada, quiere trabajar, aportar ingresos, sentirse útil y respetada fuera del hogar. Él, orgulloso, la apoya, admirando su disciplina y dedicación. Todo parece ideal, hasta que la rutina japonesa empieza a devorar el tiempo que debería pertenecer a la pareja. En Japón, no es raro que un empleado común trabaje 10, 12 o incluso 14 horas al día. Los salaryman y office ladies saben que irse a casa puntual puede ser mal visto. Se interpreta como falta de compromiso. Las reuniones eternas después del horario laboral, conocidas como nomikai, salidas a beber con jefes y compañeros, no son opcionales. Rechazarlas es arriesgarse a quedar marginado en la empresa. Para la mujer japonesa, esto significa volver a casa tarde, agotada física y mentalmente. Para su esposo latino, significa noches solitarias, cenas frías y conversaciones reducidas, a monosílabos. Lo que para él es una señal de distancia emocional, para ella es simplemente parte de su deber como trabajadora responsable. Y cuando se convierte en madre, la presión cambia, pero no desaparece. Muchas mujeres japonesas enfrentan un dilema doloroso: seguir trabajando para mantener su independencia económica y su identidad profesional, o renunciar para convertirse en amas de casa a tiempo completo. La sociedad japonesa, aunque moderna, aún carga con expectativas tradicionales que critican a la madre trabajadora. Las guarderías tienen listas de espera interminables, los horarios laborales no se adaptan a la maternidad, y si ella decide quedarse en casa, corre el riesgo de convertirse en una figura invisible, cuya única función es cuidar niños, limpiar y mantener la apariencia de armonía. Para el latino, que tal vez soñaba con una esposa cariñosa y disponible, el golpe es doble. Si ella trabaja, él se siente ignorado. Si ella renuncia, él carga con la presión económica de sostener todo, a menudo en un país que exige visas, contratos y trámites complejos para extranjeros. Además, la soledad del día a día pasa factura. La pareja empieza a verse solo, durante desayunos apresurados o fines de semana ocupados en resolver asuntos pendientes. Los testimonios abundan: hombres que confiesan pasar semanas sin una conversación real con su esposa, mujeres que admiten que la única forma de desconectarse del estrés es encerrarse en redes sociales, salir con amigas o, en casos extremos, buscar distracción emocional fuera de casa, porque el exceso de trabajo no solo roba horas, también mata la intimidad. A esto se suma un fenómeno curioso: muchos latinos que emigran a Japón para casarse deben adaptarse al mismo ritmo laboral si quieren sobrevivir. No es raro ver a esposos que trabajan turnos de madrugada, fábricas de 12 horas o empleos de medio tiempo que apenas les dejan energía para compartir en pareja. Así, ambos quedan atrapados en un ciclo de rutina que reemplaza la chispa inicial por silencios incómodos. En Occidente, una pareja puede pelear por dinero o celos. En Japón,
muchas parejas mixtas terminan peleando por algo más frío, la falta de tiempo y energía para amar. No hay espacio para escapadas románticas, cenas largas, discusiones aclaratorias. Todo se resume a mensajes de texto y a un Oyasuminasai, buenas noches murmurado con la luz apagada, y cuando finalmente llegan vacaciones, la famosa Golden Week o el feriado de fin de año, la presión familiar vuelve a aparecer. Visitas a los suegros, compromisos rituales, reuniones donde la pareja sigue sin tiempo para sí misma. Para un latino, que valora los momentos de ocio y el contacto humano como forma de fortalecer la relación, esta vida puede sentirse como una condena, estar casado, pero solo. En algunos casos, la mujer japonesa intenta compensar esa distancia con detalles, preparar la comida favorita, dejar notas dulces, organizar viajes. Pero para muchos hombres, esto no basta. Sin tiempo de calidad, sin espacio para hablar y resolver malentendidos, la relación se desgasta. Lo que comenzó como una historia de amor digna de un dorama, termina convertido en una convivencia mecánica donde ambos viven juntos, pero caminan en direcciones opuestas. En la próxima parte veremos qué pasa cuando esta burbuja estalla, la realidad del divorcio, la soledad y las consecuencias de un matrimonio que, para muchos, se rompe en silencio sin que nadie se entere, hasta que es demasiado tarde. Cuando un latino sueña con casarse con una mujer japonesa, rara vez imagina cómo podría terminar esa historia. En su mente, la fantasía suele detenerse en la boda perfecta, el álbum de fotos bajo cerezos en flor, los hijos mestizos que heredan lo mejor de dos mundos. Sin embargo, pocos se atreven a preguntar, ¿qué pasa si todo sale mal? ¿Qué sucede cuando el silencio, la rutina y los choques culturales desgastan la relación hasta dejarla irreconocible? En Japón, el divorcio no es un tabú tan fuerte como muchos creen. De hecho, la tasa de divorcio japonesa es más alta de lo que la postal de sociedad perfecta deja entrever. Cada año, decenas de miles de parejas firman discretamente papeles de separación, sin gritos ni escándalos. La diferencia es que, en la cultura japonesa, el final suele ser silencioso, casi invisible. No hay broncas públicas ni discusiones dramáticas en redes sociales. Todo ocurre tras puertas cerradas, como si el matrimonio se deslizara hacia la nada. Para un latino, acostumbrado a expresarse con pasión incluso para terminar una relación, este final puede ser aún más duro. Muchos hombres relatan lo mismo. No ven venir la ruptura. Una mañana despiertan y descubren que su esposa japonesa, la misma que no se quejaba, no discutía, no pedía nada, ya tiene todo decidido. Quizá ella lleva meses organizando su nueva vida. Quizá ya tiene apoyo de sus padres, abogados, documentos listos. Para cuando él entiende, todo está hecho. La soledad del divorcio en Japón es única. Los procesos son, por lo general, rápidos y prácticos. Si ambos están de acuerdo, basta un formulario firmado para disolver legalmente la unión. No hay grandes audiencias, ni lágrimas ante un juez. Solo un sello rojo estampado sobre un papel que pone fin a lo que un día comenzó como un sueño de amor internacional. Pero los efectos son devastadores, especialmente para el extranjero. Muchos hombres latinos descubren demasiado tarde que, sin un vínculo matrimonial, su residencia en Japón puede tambalearse. Visas que dependían del matrimonio pierden validez. Trámites que parecían eternos se vuelven urgentes. De pronto, aquel país que parecía un hogar se convierte en un lugar hostil, lleno de burocracia y barreras invisibles. Algunos deciden quedarse, reinventarse como trabajadores, buscar nuevas parejas. Otros regresan a su tierra natal, cargando no solo maletas, sino también la pesada mochila de la culpa y la vergüenza. En los casos más dolorosos, hay hijos de por medio, y aquí, la situación puede volverse desgarradora. Japón es conocido por su rígido sistema de custodia, rara vez se comparte. Por norma, los tribunales otorgan la custodia a uno solo de los padres, generalmente la madre, y el otro queda prácticamente fuera de la ecuación. Para un padre latino divorciado, esto significa en muchos casos perder contacto casi total con sus hijos, visitas limitadas,
comunicación controlada y un muro legal casi imposible de derribar. Internet está lleno de testimonios de hombres que pasaron de padres amorosos a figuras fantasma, fotografías de cumpleaños enviadas por correo, llamadas que se enfrían hasta apagarse, y todo en un idioma que no siempre dominan, con leyes que no conocen y una cultura que, a menudo, considera extraño que un padre insista en pelear por la custodia si ya no vive con la madre. Detrás de todo esto hay algo más profundo, la soledad. Para muchos extranjeros, Japón puede ser un país extremadamente aislante incluso cuando se está casado. Tras un divorcio, esa soledad se multiplica. Amistades superficiales, vecinos que apenas saludan, una barrera idiomática que impide desahogarse. Lo que para un latino es vital, una red de amigos, una familia extendida que ofrece apoyo en Japón no siempre existe para un forastero. Por supuesto, no todos los matrimonios fracasan. Hay historias de parejas mixtas que encuentran el equilibrio, que aprenden a comunicarse, que adaptan costumbres y construyen un hogar donde conviven lo mejor de ambas culturas. Pero esas historias son la excepción, no la regla. Lo que no se muestra en los videos de Mi esposa japonesa o cómo es estar casado con una japonesa es la estadística fría, la cantidad de relaciones que terminan sin siquiera dejar rastro público. Muchos hombres regresan a sus países de origen con la cabeza gacha. Algunos, resentidos, culpan a su exesposa, a la cultura, al idioma. Otros asumen la parte que les toca, no entender el contexto, no prepararse, no respetar las diferencias, pero todos coinciden en algo: el sueño japonés no es tan sencillo como parecía, y es que Japón, con toda su belleza, su orden y su misticismo, no perdona la ingenuidad. Casarse con una mujer japonesa implica aceptar no solo a la persona, sino también a su familia, su idioma, sus reglas no escritas, su forma silenciosa de amar y, llegado el momento, su forma silenciosa de dejar de amar. En la próxima parte hablaremos de algo que muy pocos se atreven a mencionar: los gaijin hunters, esas mujeres y hombres que buscan activamente parejas extranjeras por razones que nada tienen que ver con el amor puro. Un fenómeno real que deja claro que, en la Tierra del Sol naciente, no todo romance es tan inocente como parece. Si después de conocer todos los choques culturales, la presión social, la barrera del idioma y la rutina que mata la intimidad, todavía crees que casarte con una mujer japonesa es un sueño perfecto, hay un último capítulo que debes conocer. Un fenómeno tan real como incómodo: los gaijin hunters. En Japón, la palabra gaijin significa literalmente extranjero, una abreviación de gaikokujin, persona de país extranjero. Aunque para muchos turistas suena exótico, dentro de Japón tiene matices complicados. Ser gaijin es ser siempre un poco el otro, el que nunca termina de encajar del todo. Sin embargo, para algunos japoneses, hombres y mujeres, los gaijin son algo más que curiosidad cultural, son un fetiche, una fantasía o, en el peor de los casos, un trofeo. A estos buscadores se les conoce como gaijin hunters. El término, que empezó siendo una broma entre extranjeros, se volvió parte del vocabulario cotidiano en foros y comunidades de expatriados. Hay quienes lo niegan, hay quienes lo defienden, pero todos los que llevan años viviendo en Japón saben que es real. ¿Quiénes son los gaijin hunters? Generalmente, mujeres, aunque también existen hombres que persiguen activamente relaciones con extranjeros. ¿Por qué? Las razones varían. Para algunas, salir con un extranjero es una forma de escapar del molde rígido de la sociedad japonesa. En un país donde las normas de comportamiento son estrictas y la presión de la familia es inmensa, salir con alguien de fuera promete libertad, aventura y la idea de un amor diferente, más apasionado y menos limitado por reglas no escritas. Para otras, la motivación es más superficial, el estatus social. Aún hoy, muchas mujeres japonesas ven en el extranjero, sobre todo si viene de Europa o América, una forma de subir un escalón simbólico. Aparecer en Instagram con un novio latino, europeo o estadounidense da una imagen cosmopolita, moderna y abierta al mundo. Es un toque de glamour que rompe con la rutina gris de la oficina y la etiqueta social.
Pero hay una cara aún más oscura, quienes ven al extranjero como un pase de salida. Para algunas, casarse con un latino o europeo es la puerta para emigrar, aprender otro idioma y dejar atrás las cadenas invisibles de la sociedad japonesa. No faltan los casos de mujeres que seducen, se casan, obtienen visa y, una vez establecidas en otro país, la relación se enfría, se rompe y cada uno sigue su camino. Historias tan comunes que en comunidades de expatriados circulan como advertencia para los recién llegados. Esto no significa que todas las relaciones con japonesas estén marcadas por el interés. Sería injusto generalizar, pero ignorar la existencia de los gaijin hunters es ingenuo. Muchos latinos llegan a Japón creyendo que encontraron el amor verdadero en una chica que sonríe, practica su inglés o español con entusiasmo y muestra fascinación por todo lo extranjero. La primera etapa es un romance de película, salidas a bares internacionales, cenas con sushi y cerveza, promesas de viaje. Todo parece fácil, rápido, casi demasiado perfecto, pero la realidad se impone cuando la relación pasa del coqueteo a la convivencia real. El gaijin hunter no siempre está preparado para una relación profunda. Lo que buscaba era la emoción de conquistarlo, exótico, no construir un hogar con todas las dificultades que eso implica. Cuando aparecen los problemas, la rutina, los choques culturales, la barrera del idioma, esa fascinación inicial se evapora. Para entonces, muchos ya han invertido dinero, tiempo y expectativas en una relación que era solo un pasatiempo para la otra parte. Hay historias de hombres latinos que lo pierden todos: trabajo, ahorro, familia. Relatan cómo fueron seducidos por mujeres que jamás pensaron presentarlos a sus padres, jamás planearon casarse de verdad, o, en casos extremos, usaron el matrimonio como un puente para mudarse a otro país. Después de eso, desaparecen sin dejar rastro. Por supuesto, también existe el lado inverso. Algunos extranjeros se aprovechan de chicas jóvenes fascinadas por la idea de lo extranjero, prometiéndoles visas, una vida de novela y una libertad que nunca llega. Pero eso es otra historia. Aquí hablamos de lo que nadie te dice cuando sueñas con casarte con una mujer japonesa, que no todas buscan amor. Algunas buscan emoción, estatus o simplemente una fantasía pasajera. Para un latino, distinguir entre una relación real y una cacería de gaijin no es fácil. Todo empieza igual: risas, halagos, curiosidad mutua. La diferencia aparece con el tiempo, cuando la relación se vuelve seria, cuando hay que enfrentar a la familia, cuando los suegros entran en escena, cuando el idioma se convierte en muro. Ahí es donde el gaijin hunter pierde interés. La fantasía deja de ser divertida cuando la realidad exige compromiso. Por eso, si alguna vez te encuentras en Japón y una sonrisa encantadora se acerca para practicar inglés, invitarte a un bar internacional o enseñarte frases en japonés, piensa dos veces. Pregunta por qué le interesas realmente. Conoce a su familia, observa sus gestos cuando no hay turistas alrededor. Escucha más allá de sus palabras bonitas. Al final, casarse con una mujer japonesa no es un boleto garantizado a la felicidad. Es una decisión que implica saltar muros invisibles: idioma, familia, trabajo, sociedad y, sí, intenciones ocultas. No se trata de demonizar a nadie, sino de entender que el amor entre culturas es tan hermoso como complicado, y que detrás de cada historia romántica bajo los cerezos, hay una verdad que pocos se atreven a contar. Japón es un país que ama sus secretos, y uno de esos secretos es que, a veces, el gaijin no encuentra a la esposa perfecta. A veces, solo, encuentra a alguien que lo estaba cazando desde el principio. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.